Hola, muy buenas tardes, amigos televidentes. Pues muy contentas aquí, un día hermoso. Le doy gracias a Dios porque un día más nos permite la vida, con bienestar, con salud, porque Él es el que nos tiene de pie. Y pues bueno, quiero comentarles del libro que vamos a rifar el día de hoy. Es de Editorial Vida. Ustedes saben, Editorial Vida, garantía de libros que ellos editan. Y el libro del día de hoy se titula El hacedor de círculos. Dice aquí que es un éxito de ventas según el New York Times. ¿Cómo rodear de oración nuestros principales anhelos y desafíos? Comenta Batterson. El comentario que se hace aquí con relación al libro del hacedor de círculos dice que el pastor Batterson comparte poderosos principios obtenidos de la leyenda auténtica de Honey, el hacedor de círculos, un sabio judío del siglo I a.C., cuya valiente oración dio fin a una sequía y salvó a toda una generación, inspirándose en sus propias experiencias como hacedor de círculos. Batterson te enseñará a orar de una forma nueva, trazando círculos de oración alrededor de tus sueños, tu familia, tus problemas y, lo más importante de todo, las promesas de Dios. Mientras vas aprendiendo, descubrirás esta sencilla verdad capaz de transformar tu vida. Dios honra las oraciones valientes honran a Dios. Llámanos para que puedas entrar a la rifa de este libro. Y también, como cada programa, les comentamos los teléfonos 430-0880 y 418-0818, donde están Paloma y está también Irma, deseosas de contestar tus llamadas y ser útiles para la obra de Dios, porque el anhelo de nuestro corazón es servir a Dios, y están ellas tomando tus llamadas para poder apoyarte en oración, darte un consejo y escucharte. Hay veces que los tiempos son a veces andamos corriendo de un lado para otro que cómo hace falta aprender a escuchar. Entonces yo te invito también a que aprendamos a escuchar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros vecinos. Tenemos que darnos el tiempo también de saber escuchar a la gente. Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola, aprendiendo. Porque a veces tenemos la necesidad de ser escuchados. Así es. Y entonces siempre estamos hablando, pero hay un secreto muy poderoso en saber escuchar. Aprendes, conoces y puedes aconsejar. Y es hermoso. Es una retroalimentación, sí, ¿verdad? Se pudiera decir. Hermoso. Así es. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña de la Ciudad de México, pastor también, ¿verdad? ¿No? Bueno. Yo no. Raúl Garza Cortina. Así es, director de Pueblos Musulmanes Internacionales de México. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Es un privilegio tenerlo aquí. Oh, para mí es un privilegio poder sentarme aquí a platicar con ustedes. Qué maravilloso. A mí el pueblo musulmán y la cultura y todo eso pues no sé por qué, pero como que a Dios ha puesto manera de que yo conviva con algunos árabes, y bueno, pues gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y qué maravilloso que venga a compartirnos. Platíquenos, director de Pueblos Musulmanes Internacionales, PMI, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, PMI es una agencia misionera, ¿sí?, que trabaja llevando ayuda humanitaria a pueblos musulmanes. Uh-huh. Hay mucha gente entre ellos que viven en la miseria, que tienen muchas necesidades, y la organización para la que yo trabajo se esmera no solamente por ayudarlos y llevar la ayuda humanitaria, ya sea en educación, médica, ayudando a hacer muchas otras obras que ellos tienen necesidad, sino la idea también es que ellos puedan conocer cómo Jesucristo puede transformar sus vidas. Para ellos, Jesús es un profeta del Islam, uh-huh, y le llaman Isa al-Masih, que quiere decir Jesús el Mesías. Uh-huh. Y es un nombre muy bonito, que si nos remontamos a lo que leemos en el Antiguo Testamento, en las profecías de Isaías, nosotros podríamos encontrar ahí el Mesías, Jesús. Ese es principalmente el trabajo que hacemos. Y lo hacemos a través de la cooperación de toda la iglesia de Latinoamérica.
porque hemos encontrado que nosotros los latinoamericanos somos muy parecidos a ellos, en costumbres, en la manera de tratarnos, hasta a veces hasta en la comida, somos parecidos a ellos. Y como les comentaba hace rato, nos parecemos tanto que hasta al llegar tarde a las citas, allá no es un defecto, allá sigue siendo una virtud. Ah, ¿en serio? Ay, me gusta mucho la comida árabe, tabule, el quipe crudo, qué rico, los rollitos de parra. Ay, sí, rellena. De hojas de parra, sí, qué rica. Pero platíquenos más sobre lo que ha visto, experiencias que les ha tocado aquí a nuestros amigos televidentes ver, situaciones a lo mejor chuscas también que haya pasado. Platíquenos. Sí, bueno, a ver, perdón. No, sí. ¿Por qué los musulmanes? ¿Qué lo llevó al pueblo musulmán? Con los jayitos. Tiene una pregunta muy interesante. En el año de 1971, un joven de la iglesia en la que yo estaba en la Ciudad de México, empezó a orar, nos invitaba a los demás jóvenes a orar, y lo que hacía es que llegábamos a la iglesia y tenían ellos un mapamundi grande. Entonces, en la noche que no había actividad, el pastor les prestó la llave a estos jóvenes y nos invitaban a otros jóvenes. Entonces, orábamos por países que no conocíamos, o sea, habíamos visto el mapamundi, leíamos el nombre del país, orábamos por ese país. Yo recuerdo que este joven oraba por los países que estaban al norte de África. Con el tiempo se inició una gira de él que salió a Estados Unidos con una organización llamada Operación Movilización. ¿Han oído hablar de Operación Movilización? Entonces él salió a una conferencia en Texas con otro joven de nuestra iglesia para estar en esa conferencia misionera. Pues resulta que no los volvimos a ver. Uno de ellos regresó 2 años después y el otro regresó 3 años después, cuando la conferencia solamente duraba una semana. En ese tiempo, él nos comenta después que hubo tantos milagros que Dios fue haciendo, que él fue a recorrer todo el norte de África y llegó hasta Líbano. Y desde el Líbano nos mandaba postales y cartas para escribirnos. Entonces el Señor puso en su corazón una carga por los árabes, por el Islam, porque el cristianismo allá está mal interpretado. Y entonces él tomó esa visión y la compartió con jóvenes y con otras personas y hermanos de toda Latinoamérica, y entonces poco a poco empezaron a congregarse orando a Dios, y entonces empezaron a trabajar y pensar cómo podemos ayudarlos, de qué manera podemos auxiliarlos, pero que además ellos vayan conociendo quién es Jesucristo. Así fue como comenzó. Qué bien. Glorioso. Así es, porque pues todo lo de los musulmanes viene desde Abraham, ¿verdad? Cuando la sierva, ¿verdad?, tuvo a Ismael, Sí. ese viene siendo el pueblo árabe, ¿sí? Y el pueblo de la bendición, ¿verdad?, era el hijo de Sara, Isaac. Sí, así es. Por eso desde entonces siempre han estado como buenos hermanos. Peleándose toda la vida. Sí, esa región es así. Sí, ¿verdad? Porque además ahí hay otra componente. ¿Recuerdan ustedes de Jacob y Esaú? También. Ahí están los descendientes de Esaú también, En el pueblo árabe. mezclado en esa región, entre ellos. Realmente no hay una genealogía específica que pueda unir a los árabes directamente con Ismael, pero ellos suponen que son descendientes de Ismael, lo afirman, por toda esa mezcla que hubo en toda esa región. Y entonces por eso ellos dicen que son descendientes de Ismael. Ellos dicen también que en el Antiguo Testamento, cuando se habla del sacrificio que Dios le pidió de su hijo a Abraham, ellos dicen que a quien iba a sacrificar a Abraham no era Isaac, sino que era Ismael, porque argumentan, sí había oído eso. argumentan que Ismael era el primogénito, aunque Ismael también recibió bendición de parte de Dios. Claro. La promesa del Mesías viene a través de Isaac. Así es. ¿Y por qué los árabes
tienen, bueno, más bien lo que es los musulmanes, tienen son duros con sus leyes, con sus reglamentos, aún dentro de ellos mismos. Tengo entendido que si agarran a una persona robando, les mochan hasta la muñeca. O sea, ¿por qué vienen así? ¿Por qué son tan tajantes con sus... no nada más con sus creencias, sino con sus leyes, como ellos viven? ¿Por qué? Bueno, el Islam sucedió como con el catolicismo. Nosotros podemos ver que los católicos en Estados Unidos no son como los católicos en México. Quiere decir que cuando una religión viene, siempre se mezcla con las costumbres del pueblo al que llega. Esto se conoce como sincretismo, de manera que si nosotros revisamos el Islam que hay en el norte de África, no es el mismo Islam que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, se calcula que hay como 6 millones de musulmanes o más en Estados Unidos. No es el mismo Islam que hay en Francia o en Inglaterra o en Alemania o en España. Entonces hay una mezcla ahí de cultura que tiene que ver con la manera en que se radicalizan. Por ejemplo, en Senegal, las personas que van a dar ayuda humanitaria reciben una beca de misioneros cristianos. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que pudiera reconocerse? Bueno, es que por lo menos en Senegal hay un trabajo que se hizo los misioneros antiguos, y entonces quedó tan acreditado ese trabajo que el gobierno de Senegal concede esas visas a aquellos que vienen a ayudar. Ahora, la radicalización del Islam tiene que ver también con las facciones en las que están divididos y la manera en que interpretan ellos el Corán. La radicalización viene sobre todo cuando impera en una fe religiosa el fanatismo. Tenemos radicales en todas partes, unos más violentos, unos menos violentos. En el caso de los musulmanes, tiene que ver mucho con parte de la concepción que tienen ellos de cómo interpretar del Corán lo que llaman la yihad. La yihad para los chiitas es la guerra santa y es la manera de doblegar a los demás para que se conviertan al Islam, por la buena o por la mala. Sin embargo, la rama de los sunitas es una rama más moderada, que ellos piensan que la interpretación del Corán tiene que ser, hay que doblegar, pero a uno mismo, hay que someterse a uno, porque el Islam es una religión que habla del sometimiento a su Dios, a Alá. Por eso es que algunos se radicalizan y llevan a la violencia extrema sus creencias pensando que así sirven a su Dios, a Alá, y la verdad es que no. ¿Tiene usted conocimiento de qué porcentaje hay ahí en el Medio Oriente de cristianos? Bueno, hay algo que nosotros platicamos a veces y explicamos, es que no todos los árabes son musulmanes. O sea, hay árabes cristianos. Sin embargo, hay países que son más cerrados que otros. En aquellos países que son cerrados, el cristianismo puede ser por debajo del 1%. Estamos hablando, por ejemplo, de Arabia Saudita, en donde no se dan visas ni siquiera para turistas. Tiene que ser uno musulmán y tiene que llevar uno una carta del imán de la mezquita a donde uno asiste para poder entrar a Arabia Saudita. De otra manera no entra. Y cada país, la iglesia subterránea que pudiera sobrevivir del cristianismo difiere en porcentaje. Por ejemplo, hablemos de Marruecos. Pues yo podría pensar que en Marruecos el cristianismo andara por el 2%. Pero si hablamos del Líbano, de Beirut, en la capital, si hablamos ahí sí hay más, ¿verdad? Ahí hay más cristianismo, ahí más o menos hay como 40-45% de cristianismo. Si hablamos de Jordania, en Jordania existe, yo creo, una iglesia como con un 25-20% de cristianismo. Entonces, cada país es diferente de acuerdo al gobierno que tengan y a lo estricto que sea el gobierno en declarar: en este país todos somos musulmanes y está prohibido predicar cualquier otra religión. Es parte de las leyes en algunos de esos países. Qué tremendo que no permiten, que tienes que llevar como
una carta donde certifican que estás yendo a A X. una mezquita, Ajá. Una mezquita, Y, sí. y me llama la atención, porque ellos, o sea, los musulmanes y de diferentes lugares, pues se han dispersado por todo el mundo. Y no nada más eso, sino que han edificado mezquitas a los lugares donde van. O sea, ellos cerrados con sus creencias, pero a la vez expandiéndose ellos por todo el mundo. Sí, bueno, esto es un fenómeno muy interesante. Por ejemplo, ellos dicen que entre 35 y 55 años, ellos piensan que ya van a ser mayoría en algunos países europeos y entonces van a nombrarlas como repúblicas islámicas. Francia, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, un poco más España, son países que tienen mucha población musulmana. Pero el fenómeno extraño es cuando uno va a un país musulmán, que puede entrar moderado, que puede entrar uno como turista, está prohibido que uno hable del cristianismo a un ciudadano allá. Pero en nuestros países hay libertad de creencia, entonces no está prohibido. Ajá. Y en el caso de Europa, muchos de ellos se han erigido como minorías que tienen necesidad. Entonces, algunos de los gobiernos han provisto ayudas para ellos, como manutención, ayudarlos a conseguir trabajo. Y con el paso de los años se han dado cuenta que la población islámica está creciendo mucho más rápido que la población natural de cada uno de los países. De manera que en algunos de ellos ya sus culturas dentro de 40 a 50 años se habrán perdido. Yo oí eso de un rabino y de hecho yo me acuerdo que Gaddafi dijo en una ocasión, dijo, nosotros vamos a gobernar el mundo y no va a ser por medio de la guerra. ¿Sí? Pero tampoco dijo por medio de qué, y ha de ser esto, Sí. que cada vez están ellos poblando más todo el mundo, ¿verdad? Y están realmente, pues, puede llegar a eso. Y oí Sí. que un rabino dijo, hablaba, no recuerdo el porcentaje, pero decía que tendría que desaparecer los holandeses, los franceses, los alemanes, los canadienses, aún los americanos, ¿sí? Porque además el porcentaje de natalidad, ¿verdad? Estaba, Sí. no recuerdo si el límite era 1.5. Ujú. Y nosotros, los mexicanos, que se supone que somos muy... dados a la familia grande. exacto. Estamos en el tope. En el límite. En el límite de no desaparecer, ¿sí? Y todos los países europeos y aún Canadá y Estados Unidos que tienden a desaparecer. Pero los musulmanes están por arriba Sí. y no por poquito, sino por mucho. O sea, Sí. si estamos hablando de un porcentaje del 1.5 el límite, ellos andan como por el 5.9 cacho. Entonces, es algo... Porque ellos siguen creyendo en la multiplicación de la familia. Sí. Entonces, te das cuenta que eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Sí. Sí. Las mujeres judías eran Sí. fuertes y tenían los hijos como hace años aquí Claro. en nuestro país, hasta que el cuerpo aguantara, tenían hijos. Hay, Sí. hay otra característica con ellos. En la mayoría de los países musulmanes, como ellos siguen las enseñanzas del Corán, en el Corán se les permite tener hasta 4 esposas. Entonces, si ustedes se imaginan que tuviera 2 hijos con cada esposa, ya estamos hablando de 8 hijos. Cosa que en los demás países en donde se practica la monogamia, se tienen 2 o 3 hijos. Y el caso especial de Holanda, de los Países Bajos y de todos esos países, es que ellos ya tienen índices de natalidad negativos. Muy bajos. Llegan a tener un solo hijo, a lo mucho 2, y si uno hace cuentas así con aritmética rápida, dice, bueno, 1 no es reproducirse porque ni siquiera sustituye a los 2 originales. La reproducción de la raza o de la población vendría de 3 en adelante. Entonces, como ellos siguen ese modelo que traen, no sé, desde los años 70 en el control de la natalidad, y los musulmanes que llegan a esos países se reproducen así con 2, 3, 4, hasta 4 esposas, entonces si uno sabe sumar y restar, ahora sí que si uno hace cuentas con números arábigos, Es cierto. uno llegará a la conclusión lógica de que la demografía en ellos está muy Por mal, eso ¿no? habrá pasado esas nuevas reglas que sacó Holanda,
con relación a los musulmanes. ¿Sí está enterado de eso? No, pero yo puedo comentarles de Alemania porque yo estoy casada con una hija de alemanes. Ah, ok. Nada más déjenme comentarles. Creo que actualmente en Holanda ya se les está restringiendo para muchas cosas a los musulmanes. Ah, sí, ya escuché. Sí, ¿verdad? Ujú. Entre ellas que las mujeres ya no pueden andar vestidas como ellos acostumbran. Ya va a haber ciertas restricciones también para sus mezquitas, para sus creencias, para todo eso, y es una manera Frenar. de alguna manera estar frenando. ¿Se han de haber dado cuenta de todo esto que ha estado aconteciendo, verdad? Porque Es que ellos van a gobernar, porque fíjate, si en Holanda o en Francia están dando un hijo por familia, al rato van a ser un estándar de edad. es que ellos ya no, como Ya no dice él, pueden. están por abajo. Ya están por abajo. Porque las parejas ya no quieren tener hijos. Ya no nada más uno. No quieren ya. De hecho, yo me di cuenta por una francesa que vive aquí en Chihuahua. Se casó con un chihuahuense y tuvo gemelos. Dice que allá, que si hubiera estado viviendo ahí en Francia, que no, que ya les dan un montón de regalos, Sí. y luego la escuela, manutención. Dinero, ajá, por tener gemelos, no sigan los que tengan triates y todo eso. Dice que olvídate, que casi con bombo y por platillo los atienden y ¿verdad? Y los cuidan, pues. No, y la ayuda se incrementa con el número de hijos que tiene. Exacto. O sea, es una política que tiene Sí. también poblacional que tiene Alemania. También. Mi esposa no nació en Alemania. Sus padres son alemanes y vinieron como misioneros a México. Entonces ella pasaron por Estados Unidos, estuvieron un tiempo allá y ella nace en Estados Unidos. Y de pequeña se la traen a México. Entonces ella crece en México. Habla alemán porque estuvo un año en Alemania con su familia y estudiando un poco allá. Pero lo interesante de esto es que para poder sacar ella el pasaporte alemán, tenía que demostrar que sus padres y sus abuelos eran alemanes legítimos, que habían nacido allá y que vivían allá. Bueno, ya sus abuelos ya no, pero sus padres sí. Pero cuando logramos el pasaporte de ella, entonces dijimos, bueno, entonces nuestros hijos tendrán derecho a ser alemanes. Y dijeron los alemanes, no es alemán el que nace en territorio alemán, es alemán el que tiene genealogía, ancestros alemanes. Entonces, mis hijos, aunque nunca han estado en Alemania, tienen derecho a la nacionalidad alemana, a los beneficios como alemanes, a poder irse a vivir a Alemania, a estar becados y a ser apoyados por el gobierno, por el simple hecho de que por genealogía ellos son alemanes. Pues eso también lo manejan con los españoles. Aquí hay mucho español y algunos amigos han arreglado sus papeles con el solo hecho de que su padre o su madre sean españoles. Sí. Ya el nieto sí necesitaría irse a estar un tiempo ahí en España, pero el hijo arregla así rapidísimo los papeles como español, o sea. Va a ser la misma política de toda la Pero a mí comunidad lo que me económica, llama, ¿no? a mí lo que me llama la atención son los holandeses, el freno que están Sí. poniendo, porque eso no lo está poniendo ningún país Así es. en el mundo. Los únicos son ellos los que están actualmente, y eso hace poco, Sí. ¿verdad? O sea, pero platíquenos, yo quiero que nos platique más sobre los musulmanes, ándele. Bueno, yo estuve en un país musulmán. Ajá. La primera impresión que me llevé es que los amigos que me dijeron, mira, vas a ir a ese país, y me dijeron, allá te va a dar cuscús, y yo pensé que era miedo, porque luego allá en mi tierra el cuscús es miedo. Así es, yo pensé que esto. Y dije, ¿Qué me va a es? dar miedo. Y les dije, no, ya lo llevo. Porque no hablo francés, no hablo árabe, no hablo nada de eso. Entonces, ¿cómo me voy a comunicar? Y voy solo, voy a visitar a otros amigos que viven allá. Entonces dije, pues el cuscús ya lo llevo yo. Pero ya llegando allá ya me explicaron que el cuscús es la comida. Sí, es un alimento. Cuando yo llegué a ese país, lo primero que hice después de un viaje largo, dije, pues voy a buscar un sanitario. Y entonces en la estación de ferrocarriles entré al sanitario. Y qué sorpresa me llevé, que nada más había un hoyo en el piso. Unos hasta con azulejo y todo, para Sí. hacerse cuentas del puro hoyo. Un hoyo. Y yo dije, santo Dios, ¿y si me acalambro? ¿Cómo salgo de aquí? ¿O cómo grito ayuda? No, si no sé ni francés ni nada. Primero para ubicar el sanitario de hombres, porque está en árabe. Entonces Sí, había que andar. jeroglíficos ahí. Pero había que andar buscando la figurita.
Ese fue mi primer choque que me di ya. Ajá. El segundo choque es que ya estando allá, cuando me conocieron algunas personas, pues lo primero que hacían era saludarme, como es típico allá. Pues darnos un Dos beso de un lado y besos. un beso del otro, pero Ajá. solo los hombres. Entonces eso como mexicano se siente así. Que lo bese un hombre y que siente Y uno de los aquí. dos lados. Y las barbas, las siente uno como se las tallan acá. Uno no está acostumbrado en México a esas Así cosas. es. Entonces como mexicano eso es raro. Sí, y luego lo sí. tercero es que me confundían con americano y me confundían con americano y entonces practicaban una cosa que se llama el sospechosismo. Sospechaban de mí que yo era americano, entonces no me hablaban. Yo tenía que decir, soy mexicano, sacaba mi pasaporte y entonces luego me preguntaban de Cambiaba. fútbol y Así como yo es. sí les contestaba de fútbol, decían, sí es mexicano. Sí, sí, sí. Tuve una experiencia muy bonita ya en la ciudad principal, en la capital. Fui con uno de mis amigos y me dice, vamos a conocer un barrio para que veas qué es eso. Si te da miedo, me dices si te regresas. Y entonces llegamos al barrio, íbamos caminando. Y yo me acuerdo que él gritaba a todo, ¡Salam aleikum! Y le contestaban desde por allá, ¡Aleikum salam! Entonces toda la gente lo conocía y lo saludaba. Y entonces llegamos, me dice, aquí a la vuelta hay un mercado y damos la vuelta. Y cuando voy viendo, mi sorpresa es que era un tianguis como los que hay ahí en el centro de la ciudad. Ande. En un tianguis y les dije, oye, esto es un mercado en la calle como lo hay en mi país, le dije. Y entonces oí que le gritaban a mi amigo porque lo conocían y le gritaban, Barça, Barça. Y me dice, ¿tú a qué equipo le vas? En España le dije, pues yo al Real Madrid. Y me dice, yo también. Entonces pues yo empecé a gritar con el Real Madrid, Real Madrid. Pero en el tianguis empezaron a juntarse más jóvenes y todos gritando Barça, Barça. Y yo cuando vi que ya eran muchos, entonces empecé a gritar Barça, Barça. Y me dice mi amigo, no que le ibas al Real Madrid. Le dije, sí, pero cuando has visto un mexicano tonto, ¿no ves cuántos son? Le dije, no, Barça, Barça. Y una expresión muy bonita, ¿no? Sí. Muy bonita. Son como nosotros, son humanos y también sufren, también tienen necesidades como nosotros. Y yo creo que solamente el amor de Cristo los puede cambiar. No hay arma más poderosa que amarlos, servirlos y que ellos puedan conocer a Jesús como su Señor y Así Salvador, es. porque lo abrazan con una pasión Y increíble. negociantes como yo solo. Sí, ¿Y la comida? Wow. deliciosa. Ay, rica, a mí Yo- me encanta la comida. Deliciosa, Curry, ¿verdad? mucho curry, sí. Ajá, me encanta. Qué Mucho hermoso. curry. Híjole, nos quedan escasos 2 minutos. Se nos va a que yo se empieza acá a hacerme señas. ¿Usted aconsejaría a personas, si Dios pusiera en ellos el interés o el llamado de ir a aquellos países? Claro, para eso estamos trabajando nosotros, Claro. porque hay iglesias subterráneas y los hermanos que están ahí de iglesias pequeñas, cuando abrazan el cristianismo con un fervor, aquí hay que empujarlos para que prediquen, ahí hay que agarrarlos para que no salgan a las calles a gritar que Jesús es el Hijo de Dios y que cambió sus vidas. Necesitamos decirles, espérate, sí lo vas a hacer, pero primero necesitas ser discipulado y conocer y escoger la estrategia como vas a poder alcanzar a tu familia, a tus vecinos y a tu nación. Así es. Interesante. Esas iglesias subterráneas, son minoritarias, poca gente. 15, 20, 25 nada más y alaban susurrando para que no se oiga fuera de sus paredes de donde están. Y se reúnen como si fuera reunión familiar y todo Sí. eso, ¿verdad? Sí, así es. Sí, Ajá, sí. Pues no me queda sino agradecerle, hermano, que nos haya No, te agradecen. venido aquí a compartir sobre el pueblo musulmán, que Dios los ama, amén, así como es. a nosotros, ¿verdad? Así es, por y igual. y que no quiere que nadie perezca, Así es. sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén, ¿verdad? así es. Y pues muchísimas gracias por venir. Un correo, algo, si hubiera alguien, una página. Sí, www.pminternacional.org. www.pminternacional.org. Así es. Muchísimas gracias, hermano, que haya Gracias estado a aquí con ustedes. ustedes. Y a mí no me queda sino agradecerles que nos hayan visto, escuchado, y les deseamos con todo nuestro corazón que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones, y si Dios lo permite, aquí nos vemos el próximo jueves. Gracias.